Segunda parte. El hombre que nunca existió. 21. 2 semanas después de la noche en que murió, Ricky estaba en una habitación de motel, sentado a los pies de una cama llena de bultos que crujía cada vez que cambiaba de postura, escuchando el ruido del tráfico distante que se mezclaba con el sonido del televisor de una habitación contigua. Estaban viendo un partido de béisbol con el volumen alto. Se concentró un momento en el sonido y supuso que los Red Sox jugaban en Fenway y la temporada estaba acabando, lo que significaba que estaban cerca del primer puesto pero no lo bastante. Se planteó encender el televisor de su habitación, pero decidió no hacerlo. Se dijo que perderían y no quería experimentar ninguna pérdida, ni siquiera la pasajera que le proporcionaría el siempre frustrado equipo de béisbol. En lugar de eso, se volvió hacia la ventana y contempló la noche. No había cerrado las persianas y veía cómo las luces bajaban por la cercana carretera interestatal. Junto al camino de entrada del motel había un cartel de neón rojo que informaba de tarifas diarias, semanales y mensuales, además de ofrecer habitaciones con cocina como la que lo ocupaba, aunque Ricky no concebía que nadie quisiera permanecer en ese sitio más de una noche. Nadie excepto yo, pensó con tristeza. Se dirigió al pequeño cuarto de baño. Examinó su aspecto en el espejo del lavabo. El tinte negro desaparecía deprisa del cabello, que empezaba a recuperar su gris habitual. Pensó que era algo irónico, porque si alguna vez volviera a parecerse al hombre que era antes, jamás volvería a ser en realidad esa persona. Durante 2 semanas apenas había salido de la habitación del motel. Al principio se había sumido en una especie de shock autoprovocado, como un yonki viviendo una abstinencia obligada, temblando, sudando y retorciéndose de dolor. Luego, esta fase inicial fue sustituida por una indignación abrumadora, una furia atroz, candente, que le hizo pasearse enfurecido por la reducida habitación con los dientes apretados y el cuerpo casi contorsionado de rabia. Más de una vez había dado, frustrado, un puñetazo a la pared. En una ocasión, había sujetado un vaso del cuarto de baño con tanta fuerza que lo rompió y se cortó. Se había inclinado sobre el retrete y visto cómo la sangre goteaba en el agua de la taza mientras deseaba vaciarse hasta de la última gota que tuviera en su interior. Pero el dolor que sentía en la mano lastimada le recordó que seguía vivo y acabó conduciéndole a otra fase en que el temor y la rabia por fin remitieron, como el viento después de una tormenta. Esta nueva fase le parecía fría, como el tacto del metal pulido una mañana de invierno. En esta fase empezó a urdir planes. La habitación del motel era un lugar destartalado, decrépito, que hospedaba camioneros, viajantes y adolescentes del lugar que necesitaban unas horas de intimidad lejos de las miradas indiscretas de los adultos. Estaba situado en las afueras de Durham, Nueva Hampshire, un sitio que Rick había elegido al azar porque era una ciudad universitaria y, por ello, albergaba una población díscola. Había creído que el ambiente académico le garantizaría el acceso a los periódicos nacionales que necesitara y le proporcionaría un entorno transitorio que le permitiría esconderse. Esto había resultado cierto hasta el momento. A finales de su segunda semana de fallecido, empezó a hacer salidas al mundo exterior. En una de las primeras ocasiones, se limitó a la distancia que lo llevaron los pies. No habló con nadie, evitó el contacto visual, se mantuvo en calles poco frecuentadas y barrios tranquilos, temiendo ser reconocido, peor aún, oír a su espalda los tonos burlones de Virgilio Merlin. Pero su anonimato permaneció intacto y su confianza creció. Amplió con rapidez su horizonte tras encontrar un autobús que recorría la ciudad y del que se bajaba en puntos aleatorios para explorar el mundo en que se había introducido. En uno de esos trayectos, había descubierto una tienda de ropa de segunda mano donde consiguió una chaqueta azul barata que le iba muy bien, unos pantalones raídos y camisas. Había encontrado una cartera de piel en una tienda de consignación cercana. Cambió las gafas por las lentillas, que compró en una óptica. Estos elementos, junto a una corbata, le daban el aspecto de un profesor respetable pero no importante. Pensó que no desentonaba nada, y agradeció su invisibilidad. En la mesa de la cocina de su habitación tenía ejemplares del Cape Cod Times y del New York Times de los días inmediatamente posteriores a su muerte.
El periódico de Cape Cod había publicado la historia en la parte inferior de la portada, con el titular: Suicidio de un destacado psicoanalista. Antigua casa de veraneo consumida por el fuego. El periodista había logrado obtener la mayoría de los detalles dispuestos por Ricky, desde la gasolina comprada esa mañana en recipientes recién adquiridos hasta la nota de suicidio y los donativos a organizaciones benéficas. También había conseguido averiguar que recientemente se había presentado una acusación por una acción inmoral contra Ricky, aunque el reportero ignoraba lo esencial, que era una invención planeada por Rumpelstiltskin y llevada a cabo por Virgil de modo muy eficaz. El artículo también mencionaba el fallecimiento de su mujer 3 años atrás y sugería que Ricky había sufrido hacía poco reveses financieros que podrían haber contribuido a su suicidio. A Ricky le pareció un texto excelente, bien documentado y lleno de detalles convincentes, tal como había esperado. La nota necrológica del New York Times, que apareció un día después, había sido desalentadoramente breve, con solo una o dos sugerencias sobre los motivos de su muerte. La había leído con irritación, un poco enfadado y ofendido al ver que todos los logros de su vida parecían poder resumirse a la perfección en 4 párrafos de jerga periodística sucinta y opaca. Creía haber aportado más al mundo, pero comprendió que quizá no era así, lo que le hizo vacilar unos momentos. La necrológica indicaba también que no había previsto ningún oficio religioso, algo que supuso una consideración mucho más importante para Ricky. Sospechaba que la falta de un oficio en su memoria era una consecuencia del trabajo de Rumpelstiltskin y Virgil con la acusación de abusos sexuales. Ninguno de sus colegas de Manhattan querría mancillarse con la asistencia a un acto que recordara la vida y la obra de Ricky cuando una parte tan importante de ella se había visto cuestionada. Supuso que habría muchos compañeros analistas en la ciudad que, al leer la noticia de su muerte, pensarían que era una prueba de la veracidad de la acusación y que, a la vez, era algo afortunado porque la profesión se ahorraba el mal trago de que la desagradable noticia fuese publicada por el New York Times, como habría sido inevitable que pasara. Esta idea enfureció un poco a Ricky con sus colegas y por un momento se dijo que tenía suerte de haber terminado con su vida profesional. Se preguntó si hasta el primer día de esas vacaciones había sido igual de ciego. Ambos periódicos contaban que, al parecer, había muerto ahogado y que los guardacostas estaban rastreando las aguas de Cape Cod en busca del cadáver. Sin embargo, el Cape Cod Times, para alivio de Ricky, citaba al comandante local, que afirmaba que era muy poco probable recuperar el cuerpo dadas las fuertes mareas de la zona de Autorne Beach. Cuando reflexionó al respecto, Ricky pensó que era la mejor muerte que se le podía haber ocurrido con tan poca antelación. Esperaba que encontraran todas las pistas de su suicidio, desde la receta para la sobredosis que al parecer se había tornado antes de adentrarse en el mar hasta sus malos modos con el joven de la tienda de artículos náuticos. Se dijo que eso bastaría para satisfacer a la policía local, a pesar de no tener ningún cadáver al que practicarle la autopsia. Esperaba que bastara también para convencer a Rumpelstiltskin de que su plan había salido bien. Leer sobre su propio suicidio lo impresionó profundamente. El estrés de sus últimos 15 días de vida, desde el momento en que había aparecido Rumpelstiltskin hasta el momento en que se había acercado a la orilla del agua con cuidado de dejar huellas en la arena húmeda, había sometido a Rick a algo que no creía que saliese en ningún texto de psiquiatría. Lo había invadido el miedo, la euforia, la confusión, el alivio, toda clase de emociones contradictorias, casi desde el primer paso, cuando, con el agua lamiéndole los pies, había lanzado el puñado de pastillas al mar y luego había caminado por la zona cubierta de agua unos 100 metros, lo bastante lejos para que el nuevo grupo de huellas al salir del agua que le rodeaba los tobillos pasara desapercibido la policía o cualquier persona que inspeccionara el lugar de su desaparición. Solo en la cocina, las horas siguientes le parecían el recuerdo de una pesadilla, cornosos detalles de un sueño que permanecen después de despertarse y confieren una sensación de inquietud al nuevo día. Se veía vistiéndose en el acantilado con la muda extra, poniéndose las zapatillas con prisa frenética para escapar de la playa sin ser visto. Había sujetado las muletas a la mochila, que se había cargado a los hombros.
Era una carrera de unos 10 kilómetros hasta el estacionamiento del Lobster Shanty, y sabía que tenía que estar ahí antes del amanecer, antes de que llegase alguien que tornara el expreso de las 6 de la mañana a Boston. El aire le quemaba los pulmones mientras cubría la distancia. El mundo seguía sumido en la oscura noche, y mientras sus pies tocaban la carretera, pensó que era como correr por una mina de carbón. Un único par de ojos que detectara su presencia habría acabado con la remota probabilidad de supervivencia a que se aferraba, y tuvo que correr con toda esa urgencia imprimida en cada zancada que daba en el asfalto oscuro. Cuando llegó, el estacionamiento estaba vacío, y se deslizó hacia las sombras que proyectaba la esquina del restaurante. Allí soltó las muletas de la mochila y se las colocó. En unos instantes, oyó el sonido distante de unas sirenas. Le satisfizo un poco cuánto habían tardado en advertir que su casa se quemaba. Unos momentos después, algunos coches empezaron a dejar personas en el estacionamiento para esperar el autobús. Era un grupo heterogéneo, en su mayoría gente joven de vuelta a su trabajo en Boston y un par de empresarios de mediana edad que parecían molestos por tener que ir en autobús, a pesar de la comodidad que suponía. Ricky se había mantenido atrás pensando que era la única de esas personas que esa mañana fresca y húmeda de Cape Cod esperaba bañada en sudor debido al miedo y al esfuerzo. Cuando el autobús llegó 2 minutos tarde, se había puesto en la cola. Dos jóvenes se apartaron para dejarle subir con las muletas. Una vez arriba, entregó al conductor el billete comprado día antes. Se sentó en el fondo pensando que, incluso aunque Virgil, Merlin o cualquier secuaz que Rumpelstiltskin designara para comprobar el suicidio tuviera la idea de preguntar al conductor del autobús o a cualquier pasajero de ese viaje a primera hora de la mañana, lo único que estos recordarían sería un hombre con el cabello oscuro y muletas, sin saber que había llegado corriendo a la parada. Había tenido que esperar 1 hora hasta la salida del autobús a Durham. En ese rato, se había alejado 2 manzanas de la terminal de autobuses de South Street hasta encontrar un contenedor de basura frente a un edificio de oficinas. Había echado las muletas en él y regresado a la terminal. Pensó que Durham tenía otra ventaja. Nunca había estado en esa ciudad y no conocía a nadie que viviera allí. Lo que le gustaba eran las matrículas de Nueva Hampshire, con el lema del estado: vive en libertad o muere. Pensó que era un sentimiento adecuado para él. ¿He logrado escapar?, se preguntó. Creía que sí, pero no estaba seguro. Se dirigió a la ventana y volvió a observar una penumbra que le resultaba desconocida. Hay tanto que hacer, se dijo. Sin dejar de contemplar la noche que envolvía la habitación del motel, Rick apenas distinguía su reflejo en el cristal. El Dr. Frederick Stark ya no existe, pensó. Es otra persona inspirando y supo que su primera prioridad era crearse una nueva identidad. Una vez lo lograse, podría encontrar un hogar para el invierno que se acercaba. Necesitaría trabajar para complementar el dinero que le quedaba, así como consolidar su anonimato y reforzar su desaparición. Echó un vistazo a la mesa. Había conservado el certificado de defunción de la madre de Rumpelstiltskin, el informe policial del asesinato de su antigua pareja y la copia del archivo de sus meses en la clínica del Columbia Presbyterian, donde la mujer había acudido a pedirle una ayuda que él no había sabido darle. Pensó que había pagado un precio muy caro por un solo acto de negligencia. El pago estaba hecho y no había vuelta atrás. Pero ahora yo también tengo una deuda que cobrar, pensó con frialdad. Le encontraré, se prometió. Y le haré lo que él me hizo a mí. Apagó la luz para sumir la habitación en la penumbra. De vez en cuando, el barrido de unos faros recorría las paredes. Se echó en la cama, que crujió bajo su peso. Tiempo atrás estudié mucho para salvar vidas, se recordó. Ahora debo aprender a acabar con una. Ricky se sorprendió de la organización que era capaz de imponer a sus pensamientos y sentimientos. El psicoanálisis, la profesión que acababa de abandonar, es quizá la disciplina médica más creativa, precisamente debido a la naturaleza cambiante de la personalidad humana. Si bien hay enfermedades reconocibles y tratamientos establecidos en el ámbito de la terapia, en último extremo todos se individualizan porque no hay dos tristezas exactamente iguales.
Rick había pasado años aprendiendo y perfeccionando la flexibilidad del terapeuta, ya que cualquier paciente concreto podía acudir a su consulta cualquier día con algo idéntico o algo distinto por completo, y tenía que estar preparado a todas horas para los increíbles cambios de los estados de ánimo. Ahora debía valerse de las capacidades que había desarrollado durante los años pasados junto al diván y aplicarlas al único objetivo que le permitiría recuperar su vida. No iba a permitirse soñar con volver a ser quien era. No se haría ilusiones de recuperar su hogar en Nueva York y reanudar la rutina de su vida. Ese no era el objetivo. El objetivo era conseguir que el hombre que le había arruinado la vida pagara por su diversión. Cuando la deuda estuviera pagada, tendría libertad para convertirse en lo que quisiera. Hasta que el fantasma de Rumpelstiltskin no desapareciera de su vida, no tendría un momento de paz ni un segundo de libertad. De eso no tenía la menor duda. Tampoco estaba seguro aún de que Rumpelstiltskin creyera que se había suicidado. Era posible que solo hubiese ganado algo de tiempo para él o para el familiar inocente que hubiese sido elegido. Era una situación de lo más inquietante. Rumpelstiltskin era un asesino. Y Ricky tenía que lograr jugar mejor que su propio juego. Lo primero sería convertirse en alguien nuevo y totalmente distinto al hombre que había sido. Tenía que inventar ese nuevo personaje evitando cualquier indicio que revelara que el Dr. Frederick Stark seguía existiendo. Su pasado le había sido arrebatado. No sabía dónde Rumpelstiltskin podía haber puesto una trampa, pero estaba seguro de que había esperando el menor indicio de que su cuerpo no estaba flotando en las aguas de Cape Cod. Sabía que necesitaba un nuevo nombre, una historia inventada, una vida verosímil. Se percató de que, en ese país, la gente era ante todo números. Un número de la seguridad social. Números de cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Un número de identificación fiscal. Un número de carnet de conducir. Números de teléfonos y direcciones. Así pues, lo más importante era crear esos números. Y después tendría que encontrar un empleo, una casa, crear un mundo a su alrededor que resultara verosímil a la vez que anónimo. Tenía que convertirse en un hombre insignificante, para así empezar a obtener la información que necesitaba para localizar y ejecutar al hombre que le había obligado a suicidarse. Crear la historia y la personalidad de su nuevo yo no le preocupaba. Al fin y al cabo era un experto en la relación entre los hechos y las impresiones que dejan en el yo. Más preocupante era cómo obtener los números que harían verosímil al nuevo Ricky. Su primera salida con tal fin fue un fracaso. Fue a la biblioteca de la Universidad de Nueva Hampshire y resultó que necesitaba una tarjeta de identificación de la institución para que el guardia de seguridad le dejara pasar. Observó con nostalgia a los estudiantes que deambulaban por los estantes llenos de libros. Sin embargo, había una segunda biblioteca, mucho más pequeña, situada en la calle Jones. Pertenecía a las bibliotecas del condado y, si bien carecía del espacio y la tranquilidad de la universidad, tenía lo que Ricky creía necesitar, es decir, libros e información. También tenía una ventaja secundaria. La entrada era libre. Cualquiera podía ir, leer un periódico, una revista o un libro en una de las cómodas sillas dispersas por el edificio de 2 plantas. Pero para sacar un libro se necesitaba un carné. Aquella biblioteca disponía también de 4 ordenadores para los usuarios. Vio una lista impresa de normas para el funcionamiento de los mismos, que empezaba por la de que su uso se asignaría por riguroso orden de llegada, seguida de las instrucciones de manejo. Ricky echó un vistazo a los ordenadores y pensó que quizá le serían útiles. Sin saber muy bien por dónde empezar, con una especie de actitud antigua hacia los aparatos modernos, Ricky, el antiguo hombre de diálogo, recorrió los estantes de libros en busca de una sección de informática. No tardó más de unos minutos en encontrarla. Ladeó un poco la cabeza para leer el título de los lomos hasta que dio con Informática para principiantes, una guía para profanos y médicas. Se sentó en una silla y empezó a leer. La prosa le pareció irritante y empalagosa, dirigida a verdaderos idiotas. Pero contenía mucha información, y si Rick hubiese sido un poco más perspicaz, se habría dado cuenta de que ese léxico infantil estaba pensado para personas como él, porque cualquier niño de 11 años podría entenderlo.
Tras una hora de lectura, se acercó a los ordenadores. Era media mañana, a mitad de semana a finales de verano, y la biblioteca estaba casi vacía. Tenía la zona para él solo. Hizo clic en una de las máquinas y se dispuso a ello. En la pared, como había visto, había instrucciones y pasó a la parte en que explicaban cómo acceder a Internet. Siguió las instrucciones y la pantalla del ordenador cobró vida ante él. Siguió haciendo clics y tecleando instrucciones y en unos momentos se había sumido por completo en el mundo de la informática. Abrió un buscador, como había visto en las instrucciones, e introdujo la expresión falsa identidad. Menos de 10 segundos después, el ordenador le decía que había más de 100.000 entradas en esa categoría. Empezó a leer desde el principio. Al final de la mañana había averiguado que el negocio de crear identidades nuevas era próspero. Había docenas de empresas esparcidas por todo el mundo que le proporcionarían cualquier clase de documentación falsa, toda ya vendida con una declinación de responsabilidad que rezaba efectos de ocio solamente. Pensó que había algo delictivo en una empresa francesa que vendía carnes de conducir de California. Pero, aunque obvio, no era claramente ilegal. Preparó listas de lugares y documentos, y reunió así una cartera ficticia. Sabía lo que necesitaba, pero obtenerlo era algo difícil, ya que la gente que buscaba una identidad falsa ya era alguien. Él no. Tenía un bolsillo lleno de efectivo y lugares donde podría gastarlo. El problema era que todos ellos pertenecían al mundo de la informática. El efectivo que tenía era inútil. Pedían números de tarjetas de crédito. Él no tenía ninguna. Pedían direcciones electrónicas. Él no tenía ninguna. Pedían una dirección real donde entregar el material. Él no tenía ninguna. Afinó la búsqueda y empezó a leer sobre robos de identidades. Descubrió que era una floreciente actividad delictiva en Estados Unidos. Leyó uno tras otro relatos terribles sobre personas que un día se despertaban y su vida era un caos porque alguien había incurrido en cuantiosas deudas a su nombre. No le costó nada recordar cómo habían intervenido sus cuentas bancarias y de valores, y sospechó que Rumpelstiltskin lo había conseguido fácilmente tras haber obtenido algunos números de Ricky. Eso explicaba por qué la caja que contenía sus antiguas declaraciones de la renta había desaparecido. No era demasiado complicado ser otra persona en el mundo de la informática. Se prometió que quien quiera que llegara a ser no volvería a tirar a la basura una solicitud preaprobada de tarjeta de crédito que hubiera recibido por correo sin haberla pedido. Se levantó del ordenador y salió de la biblioteca. El sol brillaba con fuerza y el aire seguía lleno del calor del verano. Caminó casi sin rumbo hasta encontrarse en un barrio de sencillas casas de 2 pisos con estructura de madera y jardines pequeños donde a menudo había desparramados juguetes de plástico de colores vivos. Oyó voces infantiles que procedían de un jardín trasero, fuera de la vista. Un perro de raza indefinida lo miró desde donde estaba echado, sujeto con una correa a un grueso roble. El perro movió la cola con vivacidad, como si invitara a Ricky a acercarse y acariciarle las orejas. Ricky echó un vistazo alrededor, a las calles arboladas, donde las túpidas ramas creaban zonas de sombra en la acera. Una ligera brisa recorría las copas verdes y hacía que las vetas y las manchas de penumbra de la calle cambiaran de forma y posición antes de volver a detenerse. Avanzó calle abajo y en la ventana delantera de una casa vio un cartelito escrito a mano. Se alquila habitación. Información aquí. Ricky se dijo que era lo que necesitaba, pero se detuvo. No tengo nombre. Ni pasado. Ni referencias, pensó. Anotó mentalmente la dirección de la casa y siguió adelante mientras pensaba. Tengo que ser alguien. Alguien que no pueda rastrearse. Alguien solo pero real. Una persona muerta podía volver a la vida. Pero eso suscitaba un interrogante, un pequeño desgarro en la tela, que alguien podía descubrir. Una persona inventada podía surgir de repente de la imaginación, pero eso también suscitaba interrogantes. El problema de Ricky era distinto al de los delincuentes, al de los hombres que querían huir del pago de una pensión alimenticia, al de los antiguos miembros de una secta que temían que los siguieran, al de las mujeres que se escondían de maridos violentos. Tenía que convertirse en alguien que estuviera muerto y vivo a la vez. Pensó en esta contradicción y sonrió.
Levantó la cabeza hacia el sol abrasador. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No tardó demasiado en encontrar una tienda de ropa del Ejército de Salvación. Se encontraba en un pequeño centro comercial, por donde pasaba la principal línea de autobús. Era un lugar con edificios cuadrados, de pintura descolorida y desconchada, no exactamente decrépito y no precisamente venido a menos, sino un lugar que reflejaba el desgaste del abandono en las papeleras sin vaciar en las grietas del estacionamiento asfaltado. La tienda del Ejército de Salvación estaba pintada de un blanco monótono y reflectante, de modo que brillaba al sol de la tarde. El interior era parecido a un pequeño almacén, con electrodomésticos como tostadoras y planchas para hacer gofres en un lado, e hileras de ropa donada en percheros que ocupaban el centro de la tienda. Algunos jóvenes repasaban los percheros en busca de pantalones anchos de faena y otros artículos anodinos, y Ricky se deslizó tras ellos para inspeccionar el mismo montón de ropa. A primera vista le pareció que nadie donaba al Ejército de Salvación nada que no fuera marrón o negro, lo que se ajustaba a su idea. Encontró enseguida lo que buscaba. Un abrigo largo y desgarrado de lana que le llegaba a los tobillos, un jersey gastado y unos pantalones 2 tallas más grandes que la suya. Todo era barato, pero eligió lo más barato, casi lo más estropeado e inadecuado para el final todavía cálido del verano de Nueva Inglaterra. El cajero era un voluntario mayor, con gafas gruesas y una camiseta incongruentemente roja que destacaba en el ámbito sombrío de la ropa donada. El hombre se acercó el abrigo a la nariz y lo lisqueó. ¿Estás seguro de que quiere este? Sí, contestó Ricky. Huele como si hubiese estado en algún sitio desagradable, dijo el hombre. A veces tenemos material que logra llegar a los percheros, pero no debería hacerla. Hay cosas más bonitas si busca un poco más. Este apesta y se le tendría que haber remendado ese desgarrón antes de ponerlo a la venta. Es justo lo que necesito, dijo Ricky. El hombre se encogió de hombros, se ajustó las gafas y miró la etiqueta. Bueno, no pienso cobrarle los $10 que piden por él. ¿Qué le parece 3? Me parece más justo. ¿Qué dice? Muy generoso por su parte, dijo Ricky. ¿Para qué quiere esta basura? Quiso saber el hombre, con una curiosidad nada malsana. Es para una producción teatral, mintió Ricky. Espero que no sea para la estrella del espectáculo, asintió el dependiente. Porque si huele este abrigo, exigirá que contraten a otro encargado de vestuario. El hombre soltó una carcajada ruidosa con la broma, y sus sonidos entrecortados sonaron más fatigosos que divertidos. Ricky se lo unió con una risa falsa. Bueno, el director me dijo que consiguiera algo raído, así que supongo que la culpa será suya, afirmó. Yo solo soy el recadero. Teatro local, ¿sabe? El presupuesto es reducido. ¿Quiere una bolsa? Ricky asintió, pagó y salió de la tienda con su compra bajo el brazo. Vio que un autobús llegaba a la parada del centro comercial y corrió para tomarlo. El esfuerzo le hizo sudar y, una vez se sentó en el asiento trasero, sacó el jersey viejo y se secó la frente y las axilas con él. Antes de llegar a la habitación del motel esa noche, Ricky llevó todas sus compras a un parque, donde se dedicó a ensuciarlas con algo de tierra junto a unos árboles. Por la mañana, metió la ropa vieja que había comprado en una bolsa de papel marrón. Todo lo demás, los pocos documentos que tenía sobre Rumpelstiltskin, los periódicos y las otras prendas que había comprado, fue a parar a la mochila. Pagó la cuenta en la recepción del motel y dijo al hombre que seguramente regresaría en unos días, información que no hizo que éste alzara los ojos de la sección de deportes del periódico que lo mantenía absorto. Había un autobús de Trailways que salía para Boston a media mañana y con el que Ricky ya estaba algo familiarizado. Como siempre, se sentó en la parte posterior y evitó el contacto visual con el pequeño grupo de pasajeros para mantener la soledad y el anonimato en cada paso. Se aseguró de ser el último en bajar en Boston. Al inhalar la mezcla de gases de escape y de calor que parecía estar suspendida en la calle, tosió. Pero el interior de la terminal de autobuses tenía aire acondicionado, aunque incluso ese ambiente parecía sucio.
Había filas de asientos de plástico de color naranja y amarillo sujetos al suelo de linóleo, muchos de los cuales exhibían señales y marcas dejadas por personas aburridas que habían tenido que esperar horas a que llegara o saliera su autobús. Se notaba un fuerte olor a fritura, y a un lado de la terminal había una hamburguesería junto a una tienda de donuts. Un kiosco ofrecía los periódicos del día y revistas además de la pseudopornografía más corriente. Ricky se preguntó cuántas personas comprarían en aquella terminal un ejemplar de US News y World Report y la revista pornográfica Hustler a la vez. Se sentó lo más cerca posible frente a los aseos de hombres y esperó. En unos 20 minutos, se convenció de que los aseos estaban vacíos, en especial después de que un policía con su camisa azul manchada de sudor hubiera entrado y salido poco después quejándose en voz alta a su compañero, de lo más divertido, sobre el desagradable efecto de un perrito caliente ingerido hacía poco. Ricky entró deprisa en cuanto los dos policías se alejaron con un repiqueteo de tacones en el sucio suelo de la terminal. Con movimientos rápidos, se encerró en un retrete y se quitó la ropa normal que llevaba para cambiarla por las prendas compradas al Ejército de Salvación. Arrugó la nariz ante la dura combinación de sudor y almizcle que le llegó al ponerse el abrigo. Metió la ropa en la mochila, junto con todo lo demás, incluido el dinero en efectivo, salvo $100 en billetes de 20, que hundió dentro de un desgarro del abrigo, de modo que si bien no estaban del todo seguros, por lo menos estaban resguardados. Tenía un poco de calderilla, que se metió en el bolsillo de los pantalones. Al salir del retrete se miró en el espejo del lavabo. No se había afeitado en un par de días y eso ayudaba. Un grupo de taquillas de metal azul cubría una pared de la terminal. Metió la mochila en una, aunque conservó la bolsa de papel que había usado para llevar las prendas viejas. Echó 2 monedas de 25 y giró la llave. Cerrar los pocos objetos que tenía le hizo vacilar. Pensó un instante que ahora estaba más aislado que nunca. Ahora, salvo la llavecita de la consigna número 569 que llevaba en la mano, no había nada que lo vinculara a nada. No tenía identidad y ninguna relación con nadie. Inspiró hondo y se metió la llave en el bolsillo. Se marchó deprisa de la terminal y solo se detuvo una vez, cuando creyó que nadie le observaba, para coger algo de tierra del suelo y restregársela por el cabello y la cara. Para cuando había recorrido 2 manzanas, las axilas y la frente habían empezado a sudarle, y se lo secó con la manga del abrigo. Antes de haber llegado a la tercera manzana, pensó: ahora parezco lo que soy. Un sin techo. 22. Durante 2 días Ricky caminó por las calles, invisible para todo el mundo. Su aspecto era el de un indigente, un alcohólico trastornado por las drogas o esquizofrénico, o incluso las tres cosas, aunque si alguien lo hubiera mirado con atención a los ojos, habría visto un propósito claro, lo que no es habitual en un vagabundo. Ricky se encontró observando a la gente de la calle, imaginando quién era y lo que hacía, casi envidioso del sencillo placer que la identidad proporciona a una persona. Una mujer de cabello plateado que avanzaba con prisa cargada con paquetes de compra de las tiendas de Newbury Street le sugirió una historia, mientras que el adolescente que llevaba unos vaqueros cortados, una mochila y una gorra de los Red Sox fladeada le apuntó otra. Vio empresarios y taxistas, repartidores de electrodomésticos e informáticos. Había corredores de bolsa, médicos, técnicos y un hombre que pregonaba periódicos en un kiosco de una esquina. Todos, desde la loca más indigente que murmuraba y oía voces hasta el ejecutivo con traje de Armani que se subía a una limusina, tenían una identidad definida por lo que eran. Él no tenía ninguna. En lo que él se había convertido asustaba y era un lujo a la vez. No pertenecer a ninguna parte era como ser invisible. A pesar del alivio que sentía de momento por estar a salvo del hombre que había destruido su vida anterior, sabía que eso era algo fugaz. Su existencia estaba inextricablemente unida al hombre que solo conocía como Rumpelstiltskin, pero que había sido el hijo de una mujer llamada Claire Tyson, a quien él había fallado cuando lo necesitaba. Y ahora estaba lo debido a ese fallo. Pasó la noche solo bajo un puente sobre el río Charles. Se envolvió con el abrigo, sudando aún debido al calor residual del día, y se apoyó contra un muro para intentar robarle unas horas a la noche.
Un calambre en el cuello lo despertó poco después del alba, y todos los músculos de la espalda y las piernas se quejaron indignados. Se levantó y se desperezó lentamente, intentando recordar la última vez que había dormido al aire libre y pensando que no lo hacía desde la infancia. La rigidez de las articulaciones le indicó que no era muy recomendable. Imaginó su aspecto y pensó que ni siquiera el más dedicado actor de método lo habría hecho así. Una niebla se elevaba del río Chal con masas grises y vaporosas suspendidas sobre las orillas. Ricky salió del paso inferior y avanzó hacia el carril de bicicletas que seguía al margen del río. De pie, pensó que el agua tenía el aspecto sedoso de una anticuada cinta negra de máquina de escribir, en su serpenteo a través de la ciudad. Lo contempló y se dijo que el sol tendría que elevarse mucho más antes de que el agua se volviera azul y reflejara los edificios majestuosos de la ribera. A esa primera hora de la mañana, el río ejercía un efecto casi hipnótico en él, y por unos instantes se quedó inmóvil contemplando la vista que tenía delante. Su ensueño se vio interrumpido por el sonido de pasos presurosos en el carril de bicicletas. Se volvió y vio a dos hombres que corrían juntos y se acercaban a él deprisa. Llevaban unos relucientes pantalones cortos y modernas zapatillas de deporte. Supuso que ambos tenían una edad parecida a la suya. Uno de los hombres gesticuló con el brazo en dirección a Ricky. «Apártate», le gritó. Ricky dio un paso atrás con brusquedad y los dos hombres pasaron por delante. «Quítate de en medio, tío», exclamó uno de los dos mientras se ladeaba para no rozar a Ricky. «Muévete», soltó el otro hombre. «Joder». Mientras se alejaban, uno de ellos gritó: «Vagabundo de mierda. Busca tu trabajo». Su compañero rió y comentó algo, pero Ricky no distinguió las palabras. Dio un par de pasos tras los hombres, lleno de una cólera repentina. «Oigan», gritó. «Alto». No le hicieron caso. Uno de ellos se volvió para mirarlo por encima del hombro antes de acelerar. Ricky lo siguió unos metros más. «No soy», empezó. «No soy lo que creen». Pero entonces se dio cuenta de que podría muy bien serlo. Regresó hacia el río. En ese instante comprendió que estaba más cerca de ser lo que parecía que de lo que había sido. Inspiró hondo y admitió que se encontraba en la más precaria de las situaciones psicológicas. Había matado a quien había sido para poder huir de un hombre dispuesto a arruinarlo. Si pasaba mucho más tiempo sin ser alguien, ese anonimato terminaría por engullirlo. Con la idea de que estaba tan en peligro en ese momento como cuando sentía el aliento de Rumpelstiltskin en la nuca, avanzó decidido a poner en práctica la primera y fundamental medida. Se pasó el día yendo de un albergue a otro por toda la ciudad, buscando. Fue un viaje por el mundo de los necesitados. Un desayuno temprano con huevos mal cocidos y tostadas frías servido en la cocina de una iglesia católica de Dorchester. Luego una hora delante de una agencia de trabajo temporal, donde se reunió con hombres que buscaban trabajo para un día rastrillando hojas o vaciando papeleras. De ahí se dirigió a un albergue estatal en Charleston, donde el hombre de recepción le dijo que no podía entrar sin algún documento oficial, lo que a Ricky le pareció una exigencia tan demencial como los delirios que sufrían los propios enfermos mentales. Salió enfadado a la calle, donde un par de prostitutas que buscaban clientes durante la hora del almuerzo se rieron de él cuando les preguntó por una dirección. Avanzó por la acera, pasando por delante de callejones y edificios abandonados. A veces, cuando alguien se le acercaba demasiado, refunfuñaba para sí. El lenguaje es el aspecto brusco de la locura, y junto con su creciente hedor, una coraza muy buena frente al contacto con cualquiera que no fuese un indigente. Los músculos se le entumecieron y los pies empezaron a dolerle, pero siguió buscando. En una esquina, un policía lo observó con atención y avanzó hacia él, pero al parecer se lo pensó mejor y siguió su camino. Ya bien entrada la tarde, con un sol que aún provocaba onduladas estrías de calor en las calles, Ricky detectó una posibilidad. El hombre estaba hurgando en un cubo de basuras en el linde de un parque, cerca de río. Era de una estatura y un peso parecidos a los suyos, con un pelo castaño de incipiente calvicie.
Llevaba un gorro de lana, unos pantalones cortos hechos jirones y un abrigo de lana hasta los tobillos que casi le tapaba el calzado, compuesto por un mocasín marrón y una bota de obrero. Farfullaba en voz baja, absorto en el contenido del cubo de basuras. Ricky se acercó lo suficiente para ver sus lesiones en la cara y en el dorso de las manos. Mientras escarbaba, tosió varias veces, sin advertir la presencia de Ricky. A unos 10 metros había un banco, y Ricky se sentó en él. Alguien había dejado ahí parte del periódico del día, y Ricky lo agarró y simuló leer mientras se dedicaba a observar al hombre. Vio que sacaba una lata de refresco del cubo y la echaba en un carrito de la compra del tipo de los que hay que tirar de ellos. El carrito estaba casi lleno de latas vacías. Ricky contempló al hombre y se dijo: hace solo unas semanas eras médico. Haz tu diagnóstico. El hombre pareció enfurecerse cuando sacó de la basura una lata que no le gustó. La lanzó con brusquedad al suelo y la envió de un puntapié a un arbusto cercano. Bipolar, pensó Ricky. Y esquizofrénico. Oye, voces si no recibe medicación, o por lo menos una que esté dispuesto a tomarse. Propenso a ataques repentinos de energía frenética. Seguramente violento, además, pero más una amenaza para él mismo que para los demás. Las lesiones podrían ser llagas abiertas por vivir en la calle o también sarcoma de Kaposi. El SIDA era una posibilidad evidente. Así como la tuberculosis o el cáncer de pulmón, dado la tos convulsiva del hombre. También podía ser neumonía, aunque la estación no era la adecuada. Estaba tan cerca de la vida como de la muerte. Pasados unos minutos, el hombre decidió que ya tenía todo lo que había de valor en la basura y se dirigió al siguiente cubo. Ricky permaneció sentado sin perderlo de vista. Tras unos momentos dedicados a hurgar en la basura, el hombre se marchó tirando del carrito. Ricky lo siguió. No tardó mucho en llegar a una calle de Charleston llena de tiendas mugrientas. Era un lugar para los necesitados de todo tipo. Una tienda de muebles de saldo que ofrecían grandes letras escritas en los escaparates: facilidades y créditos. Dos casas de empeños, una tienda de electrodomésticos, una tienda de modas cuyos maniquíes parecían carecer todos de un brazo o una pierna, como si hubieran quedado mutilados o marcados en algún accidente. Ricky observó cómo el hombre se dirigía directo hacia la mitad de la manzana, hacia un edificio cuadrado pintado de amarillo con un cartel prominente en la fachada. Refrescos y licores de Al. Debajo había un segundo cartel, con las mismas letras, casi igual de grandes. Centro de canje. Este cartel tenía una flecha que señalaba la parte posterior. El hombre que tiraba del carrito lleno de latas dobló la esquina del edificio. Ricky lo siguió. En la parte trasera de la tienda había una puerta de postigo, con un cartel sobre el dintel: canjear aquí. El hombre tocó un timbre que había a un lado. Ricky se apretó contra la pared para no dejarse ver. En unos segundos apareció un joven. La transacción solo llevó unos minutos. El vagabundo entregó la colección de latas, el muchacho las contó y después tomó un par de billetes de un fajo que se sacó del bolsillo. El hombre cogió el dinero, se metió la mano en un bolsillo del abrigo y sacó una gruesa y vieja cartera de piel llena de papeles. Puso los billetes en ella y entregó otro al chico. El adolescente desapareció y regresó instantes después con una botella, que entregó al hombre. Ricky se sentó en el suelo del callejón y esperó a que el hombre pasara por su lado. La botella, que Ricky supuso sería de vino barato, ya había desaparecido entre los pliegues del abrigo. El hombre lanzó una mirada a Ricky, pero no pudo verle los ojos porque éste agachó la cabeza. Ricky aguardó unos segundos y luego le siguió. En Manhattan, Rick había servido de ratón a los gatos Virgil, Merlin y Rumpelstiltskin. Ahora estaba en el lado opuesto de la misma ecuación. Aminoraba o aceleraba el paso para no perder de vista al vagabundo en ningún momento, lo bastante cerca para seguirlo, lo bastante alejado para no ser descubierto. Provisto ahora de una botella, el hombre caminaba con resolución, como en una rápida marcha militar con un destino determinado. Giraba a menudo la cabeza para mirar en todas direcciones, sin duda temeroso de que le siguieran. Ricky pensó que su comportamiento paranoico estaba bien fundado. Cubrieron decenas de manzanas y se adentraron y se alejaron del tráfico mientras el barrio se volvía cada vez más sórdido.
El sol menguante del día proyectaba sombras en la calzada, y la pintura desconchada y las fachadas decrépitas parecían imitar el aspecto de Ricky y su objetivo. De pronto el hombre vaciló en mitad de una manzana, se volvió hacia Ricky, que se apretujó contra un edificio para esconderse. Con el rabillo del ojo vio cómo el hombre se adentraba en un callejón, angosto pasaje entre dos edificios de ladrillo. Inspiró hondo y lo siguió. Se acercó a la boca del callejón y se asomó con cuidado. Era un lugar que parecía acoger la noche con bastante antelación. Ya estaba a oscuras. El tipo de lugar confinado que jamás se caldeaba en invierno ni se refrescaba en verano. Solo pudo distinguir un montón de cajas de cartón abandonadas y un contenedor de basuras verde al fondo. El callejón lindaba con un edificio, y Ricky supuso que no tenía salida. A una manzana de distancia había pasado por una tienda de ocasión y por otra de bebidas alcohólicas baratas. Se dirigió hacia allí. Sacó uno de sus valiosos billetes de $20 del forro del abrigo y lo sujetó en la palma de la mano, donde quedó impregnado de sudor. Fue primero a la tienda de bebidas. Era un local pequeño, con las ofertas anunciadas con letras rojas en el escaparate, pero estaba cerrado. Por el escaparate vio a un dependiente sentado tras la caja registradora. Intentó entrar y la puerta vibró. El dependiente miró en su dirección, se agachó y habló por un micrófono. Una vocecita salió por un altavoz pegado a la puerta. Lárguese si no tiene dinero, viejo de mierda. Tengo dinero, dijo Ricky. El dependiente era un hombre barrigón de mediana edad, de más o menos los mismos años que él. Cuando cambió de postura, vio que llevaba un revólver enfundado a la cintura. ¿Sí? ¿Tiene dinero? Ya. Muéstremelo. Ricky levantó el billete de $20. El hombre le echó un vistazo desde detrás de la caja. ¿De dónde lo ha sacado? Me lo encontré en la calle, contestó Ricky. Se oyó el zumbido de la puerta, y Ricky le empujó para entrar. Sí, seguro, comentó el dependiente. Muy bien, tiene 2 minutos. ¿Qué quiere? Una botella de vino. El hombre alargó la mano hacia un estante que tenía detrás y eligió una botella. No era como ninguno de los vinos que Rick había bebido hasta entonces. Llevaba tapón de rosca y en la etiqueta ponía Silver Satin. Costaba $2. Rick asintió y entregó el billete de 20. El hombre metió la botella en una bolsa de papel, abrió la caja y sacó un billete de 10 y 2 de $1. Se los dio a Ricky. Oiga, se quejó este. Falta cambio. Creo que el otro día le vendí a crédito, contestó el hombre con una sonrisa torcida y la mano en la culata del revólver. Solo me estoy cobrando la deuda, viejo. Eso es mentira, soltó Ricky, enfadado. Nunca he estado aquí. ¿Cree que voy a discutir, escoria? El dependiente hizo un amago de lanzarle un puñetazo. Ricky retrocedió y lo miró con dureza. El hombre se rió y añadió, ya le he dado algo de cambio. Y más del que se merece. Ahora lárguese. Márchese de aquí, si no quiere que lo eche. Y si me hace salir de detrás del mostrador, le quitaré la botella y el cambio de una buena patada en el culo. ¿Qué decide? Ricky se dirigió despacio hacia la puerta. Se volvió mientras intentaba pensar en una réplica adecuada, pero solo consiguió que el dependiente dijera. ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? Ricky salió oyendo la risa del dependiente a su espalda. Fue hasta la tienda de ocasión, donde lo recibieron con la misma pregunta. ¿Tiene dinero? Mostró el billete de $10. Dentro, compró un paquete de los cigarrillos más baratos que encontró, un par de chocolatinas, un par de magdalenas y una linterna pequeña. El dependiente de la tienda era un chico joven, que echó las cosas en una bolsa de plástico y dijo con sarcasmo. Buena cena. Ricky regresó a la calle. La noche había invadido la zona. La tenue luz de las tiendas que seguían abiertas lanzaba cuadraditos de claridad a la penumbra. Ricky cruzó hacia la boca del callejón. Se metió con el menor ruido posible, se apoyó contra la pared de ladrillo y se deslizó hacia abajo para sentarse y esperar, sin dejar de pensar que hasta esa noche no había sabido lo fácil que es ser odiado en este mundo.
Fue como si la oscuridad lo envolviera poco a poco del mismo modo que el calor durante el día. Era una negrura densa que le traspasó el cuerpo. Ricky dejó pasar un par de horas. Estaba en un estado de semisueño, con la cabeza llena de imágenes de quién había sido, de la gente que había llegado a su vida para destruirla y del plan que había elaborado para recuperarla. Le habría reconfortado, al estar ahí apoyado contra la pared de un callejón sombrío de una parte de una ciudad que le era desconocida, haber recordado a su mujer, o quizás a un viejo amigo, o tal vez incluso algún momento feliz de su infancia. Una mañana de Navidad, una graduación, el momento de lucir su primer smoking en el baile del instituto, el ensayo de la cena a la víspera de su boda. Pero todos esos momentos parecían pertenecer a otra existencia y otra persona. Jamás había creído demasiado en la reencarnación, pero era casi como si hubiese vuelto al mundo como alguien distinto. Al percibir el hedor creciente de su abrigo de vagabundo, levantó la mano en la oscuridad e imaginó que tendría las uñas llenas de tierra. Antes, las tenía así los días felices porque significaba que se había pasado horas en el jardín de su casa de Cape Cod. Se le hizo un nudo en el estómago y pudo oír el estrépito de la gasolina encendida al propagarse por la casa. Era un recuerdo auditivo que parecía proceder de otra época, recuperado de un pasado distante por un arqueólogo. Ricky levantó la vista y vio a Virgil y Merlin sentados en el callejón frente a él. Distinguió sus rostros, cada matiz y expresión del corpulento abogado y de la escultural joven. Me dijo que sería mi guía hacia el infierno, pensó. Tenía razón, quizá más de lo que se imaginaba. Sintió la presencia del tercer miembro del triunvirato, pero Rumpelstiltskin seguía siendo una sombra que se fundía con la noche e inundaba el callejón como una marea que sube de forma constante. Se le habían entumecido las piernas. No sabía cuántos kilómetros habría caminado desde su llegada a Boston. Tenía el estómago vacío, así que abrió el paquete de magdalenas y se las comió de 2 o 3 mordiscos. El chocolate le sentó como una vulgar anfetamina y le proporcionó cierta energía. Se puso de pie y se volvió hacia el fondo del callejón. Oyó un leve sonido y miró en esa dirección antes de reconocer lo que era. Alguien cantando en voz baja y desentonada. Avanzó con cuidado hacia la voz. A su lado oyó algún animal, supuso que una rata que se escabullía con un sonido de arañazos. Sujetó la linterna con la mano, pero intentó dejar que los ojos se le adaptaran a la oscuridad del callejón. Eso era difícil, y tropezó 1 o 2 veces cuando los pies se le enredaron con desperdicios indefinidos. Estuvo a punto de caerse en una ocasión, pero conservó el equilibrio y siguió adelante. Cuando estaba casi sobre el hombre, este dejó de cantar. Hubo un silencio tenso durante un par de segundos. ¿Quién anda ahí?, oyó preguntar. Soy yo, contestó Ricky. No se acerque más, dijo la voz. Le haré daño. Puede que le mate. Tengo un cuchillo. Arrastraba las palabras con la imprecisión que confiere la bebida. Ricky había esperado que el vagabundo hubiese perdido el conocimiento, pero, en cambio, seguía bastante alerta, aunque no demasiado ágil porque no oyó que se apartara de su camino o procurara esconderse. No creía que tuviera ningún arma, pero no estaba seguro del todo. Permaneció inmóvil. Este callejón es mío, advirtió el hombre. Váyase. Ahora también es mío, replicó Ricky. Inspiró hondo y se metió en el terreno que tendría que encontrar para comunicarse con el hombre. Era como sumergirse en un lago de agua oscura, sin saber lo que hay bajo la superficie. Acepta la locura, se dijo mientras intentaba evocar todos los conocimientos que había adquirido en su anterior vida y existencia. Crea el delirio. Establece la duda. Alimenta la paranoia. Me dijo que teníamos que hablar, aventuró. Eso me dijo. Encuentra al hombre del callejón y pregúntale cómo se llama. ¿Quién se lo dijo?, preguntó el hombre en tono vacilante. ¿Quién crees? Él. Me habla y me dice a quién buscar, y tengo que hacerlo porque él me lo dice, y por eso estoy aquí, contestó con rapidez. ¿Quién te habla? Sus preguntas llegaban en medio de la oscuridad con un torpor que luchaba contra la bebida que le nublaba una mente ya de por sí entrecruzada. No estoy autorizado a decir su nombre, no en voz alta o donde alguien pueda oírme. Chitón.
pero dice que sabrás por qué he venido si eres quien debes ser, y que no tendré que explicar nada más. El hombre pareció dudar mientras procuraba comprender este galimatías. ¿A mí? Preguntó. Si eres quien debes ser. Ricky asintió en la oscuridad. ¿Lo eres? No lo sé, contestó y, tras una pausa, añadió. Eso creía. Ricky siguió deprisa para reforzar el delirio. Él me da los nombres, ¿sabes? Y yo tengo que buscarlos y hacerles las preguntas porque tengo que encontrar al que es. Es lo que hago, una y otra vez, y eso es lo que tengo que hacer. Eres tú. Tengo que saberlo, ¿comprendes? Si no, he perdido el tiempo. El hombre parecía intentar asimilar todo eso. ¿Cómo sé que puedo fiarme de ti? Dijo el hombre con lengua estropajosa. Ricky se puso la linterna bajo el mentón, del modo que haría un niño que quisiera asustar a sus amigos. La encendió para iluminarse la cara y luego la dirigió hacia el hombre, dedicando unos segundos a examinar lo que los rodeaba. El vagabundo estaba sentado, apoyado contra la pared de ladrillos, con la botella de vino en la mano. Había desperdicios, y una caja de cartón a su lado, que Ricky supuso sería su casa. Apagó la linterna. Y bien, soltó Ricky, tajante. ¿Necesitas más pruebas? El hombre cambió de posición. No puedo pensar, gimió. Me duele la cabeza. Ricky estuvo tentado de agacharse y agarrar lo que necesitaba. Las manos le temblaron con la seducción de la violencia. Estaba solo en un callejón desierto con aquel vagabundo y se le ocurrió que las personas que lo habían puesto en esa situación no habrían dudado en utilizar la violencia. Para vencer el impulso tuvo que controlarse al máximo. Sabía lo que necesitaba, pero quería que el hombre se lo diera. Dime quién eres, exclamó Ricky en un susurro. Quiero estar solo, suplicó el hombre. No he hecho nada. Ya no quiero estar aquí. No eres el que busco, soltó Ricky. Podría jurarlo. Pero necesito estar seguro. Dime tu nombre. ¿Qué quieres? Gimoteó el hombre. Tu nombre. Quiero tu nombre. Ricky podía oír las lágrimas que se formaban con cada palabra que decía el hombre. No lo diré, contestó. Tengo miedo. ¿Vas a matarme? No, respondió Ricky. No te haré daño si me demuestras quién eres. El hombre vaciló. Tengo una cartera, afirmó despacio. Dámela, ordenó Ricky con brusquedad. Es el único modo de estar seguro. El hombre se levantó como pudo y se metió la mano en el abrigo. Con los ojos a duras penas adaptados a la oscuridad, Ricky pudo ver que le tendía algo. Lo agarró y se lo metió en el bolsillo. El hombre empezó a sollozar. Ricky suavizó la voz. Ya puedes dejar de preocuparte, dijo. Ahora me iré. Por favor, suplicó el hombre. Vete. Ricky se agachó y sacó la botella de vino que había comprado. También tomó un billete de $20 del forro del abrigo. Se los dio al hombre. Toma, dijo. Te lo doy porque no eres el hombre que busco, pero no es culpa tuya, y él quiere que te compense por haberte molestado. ¿Te parece bien? El hombre agarró la botella, sin contestar, pero luego pareció asentir. ¿Quién eres? Preguntó otra vez con una mezcla de temor y confusión. Ricky sonrió para sí y pensó que tener una formación clásica tenía sus ventajas. Me llamo Nadie, anunció. Nadie es nombre de mujer. No. Nadie. Así que, si alguien te pregunta quién te visitó esta noche, puedes decir que fue Nadie. Ricky suponía que el policía de ronda tendría la misma paciencia para esa historia que los hermanos cíclopes de Polifemo para la ficción que había creado siglos antes otro hombre perdido en un mundo desconocido y peligroso. Bebe un poco y duerme. Cuando te despiertes, todo seguirá igual. El hombre gimoteó. Pero acto seguido bebió un largo sorbo de vino. Ricky se levantó y avanzó con cuidado por el callejón, pensando que no había robado lo que buscaba y tampoco lo había comprado. Se dijo que había hecho lo necesario y que se ajustaba a las reglas del juego. Por supuesto, Rumpelstiltskin no sabía que seguía jugando. Pero pronto lo sabría.
Se dirigió sin detenerse por la penumbra hacia la luz de la calle que veía delante. 23. Ricky no abrió la cartera del hombre hasta después de haber llegado a la terminal de autobuses siguiendo una ruta que le obligó a cambiar 2 veces de metro y después de haber recuperado la ropa de la taquilla. En los aseos, logró limpiarse un poco la suciedad de cara y manos y frotarse los sobacos y el cuello con toallas de papel mojadas con agua templada y jabón muy perfumado. No podía hacer gran cosa respecto a la graseza que le cubría el cabello o al olor corporal que solo una ducha lograría eliminar. Tiró las ropas sucias de vagabundo a la papelera y se puso los pantalones caqui y la camisa que llevaba en la mochila. Contempló su aspecto en el espejo y pensó que había cruzado una línea invisible de regreso hacia donde otra vez parecía un participante en la vida más que un habitante del infierno. Un peine barato de plástico contribuyó a su imagen, pero pensó que seguía situado en un extremo, o cerca de él, y muy alejado del hombre que era antes. Salió de los aseos y compró un billete de autobús a Durán. Tenía que esperar casi una hora, así que se compró un bocadillo y un refresco y se dirigió al rincón vacío del vestíbulo. Echó un vistazo alrededor para asegurarse de que nadie lo observaba y desenvolvió el bocadillo en el regazo. Después, abrió la cartera, que tapó con la comida. Lo primero que vio le iluminó la cara y lo llenó de alivio. Una tarjeta destrozada y descolorida, pero legible, de la Seguridad Social. El nombre estaba mecanografiado. Richard S. Lively. A Ricky le gustó. Lively significa animado en inglés y, por primera vez en semanas, era así como se sentía. Vio que había tenido una buena suerte adicional. No tendría que aprender a usar un nombre nuevo. La abreviatura corriente de Richard y de Frederick, el suyo, era la misma. Echó la cabeza atrás y contempló los fluorescentes del techo. Pensó que había renacido en una terminal de autobuses. Supuso que había lugares mucho peores para reintegrarse al mundo. La cartera olía a sudor seco, y Ricky repasó con rapidez su contenido. No había gran cosa, pero lo que contenía era una especie de mina de oro. Además de la tarjeta de la Seguridad Social había un carnet de conducir de Ginny caducado, un carnet de biblioteca de un sistema suburbano de las afueras de San Luis, Missouri, y una tarjeta de la cadena de estaciones de servicio AAA del mismo estado. Ninguna de esas identificaciones requería foto, salvo el carnet de conducir, que aportaba detalles como el color del cabello y los ojos, la estatura y el peso, junto a una fotografía algo desenfocada de Richard Lively. También había una tarjeta de identificación de un hospital de Chicago señalada con un asterisco rojo en una esquina. SIDA, pensó Ricky. Cero positivo. Había tenido razón sobre las llagas en la cara del hombre. Todos los documentos identificativos incluían direcciones distintas. Ricky se los metió en el bolsillo. Había también 2 recortes de periódicos ajados y amarillentos, que desdobló con cuidado y leyó. El primero correspondía a la necrológica de una mujer de 73 años. El otro era un artículo sobre reducciones de personal de una fábrica de recambios de automóvil. Ricky supuso que la primera era la madre de Richard Lively y el segundo, el empleo que el hombre había tenido antes de hundirse en el mundo del alcohol que lo había conducido a las calles. No tenía idea de qué le habría impulsado a viajar del centro del país a la costa este, pero ese cambio le era propicio. Las probabilidades de que alguien le relacionara con ese hombre se reducían mucho. Leyó deprisa los 2 recortes y memorizó los detalles. Observó que solo se mencionaba a un miembro de la familia de la mujer, al parecer una ama de casa de Albuquerque, Nuevo México. Supuso que sería una hermana que se habría olvidado de su hermano hacía muchos años. La madre había sido bibliotecaria del condado y antigua directora de colegio, lo que constituía la pequeña aportación al mundo que había propiciado la necrológica. Se decía que su marido había fallecido unos años antes. La fábrica donde había trabajado Richard Lively producía pastillas de freno y había sido víctima de la decisión empresarial de trasladarse a un lugar de Guatemala donde se fabricaría la misma pieza con costes más reducidos. Ricky pensó que eso provocaba amargura, y era una razón más que suficiente para dejar que la bebida dominara la vida de uno. No tenía modo de saber cómo el hombre había contraído la enfermedad. Probablemente a través de alguna aguja. Devolvió los recortes a la cartera y echó esta a una papelera.
Pensó en la tarjeta de identificación del hospital con su delatora señal roja y se la sacó del bolsillo. La dobló hasta partirla por la mitad, la envolvió con el papel del bocadillo y la dejó en el fondo de la papelera. Sé lo suficiente, pensó. Por la megafonía se anunció su autobús, pronunciado casi ininteligiblemente por algún empleado tras una mampara de cristal. Ricky se levantó, se cargó la mochila al hombro, recluyó al doctor Starks en algún lugar recóndito de su interior y dio su primer paso como Richard Lively. Su vida empezó a tomar forma con rapidez. En una semana había logrado 2 trabajos a tiempo parcial. El primero como cajero de un establecimiento de aire mar local durante 5 horas por la noche y el segundo reponiendo estantes en un supermercado de alimentación Stop and Shop otras 5 horas por la mañana, un horario que le dejaba libres las tardes. En ninguno de los 2 sitios le habían hecho demasiadas preguntas, aunque el encargado de la tienda de comestibles quiso saber si participaba en un programa de alcohólicos anónimos, a lo que Ricky contestó afirmativamente. Resultó que el encargado también tras darle una lista de iglesias y centros cívicos con sus reuniones previstas, le entregó el consabido delantal verde y le puso a trabajar. Usó el número de la seguridad social de Richard Lively para abrir una cuenta corriente donde depositó el efectivo que le quedaba. Una vez hecho esto, encontró que las salidas del laberinto burocrático eran bastante sencillas. Obtuvo una tarjeta nueva de la Seguridad Social con solo rellenar un formulario en el que había plasmado su propia firma. En la dirección de tráfico ni siquiera hojearon la fotografía del carnet de Guinness cuando Ricky se presentó para solicitar un carnet de conducir de Nueva Hampshire, esta vez con su fotografía y su firma, su color de ojos, su estatura y su peso. También alquiló un apartado de correos en un centro de servicios postales, mailboxes, etc., lo que le proporcionó una dirección para los extractos bancarios y la demás correspondencia que podría originar con rapidez. Agradeció recibir catálogos. Se hizo socio de un videoclub y del Inca. Cualquier cosa que le proporcionara otra tarjeta con su nuevo nombre. Otro formulario y un cheque de $5 le valió una copia del certificado de nacimiento de Richard Lively, que un funcionario le envió por correo desde Chicago. Procuró no pensar en el verdadero Richard Lively. No le había costado demasiado engañar a un hombre borracho, enfermo y desquiciado para arrebatarle su cartera y su identidad. Aunque se decía que haberlo hecho así era mejor que sacársela a golpes, eso no lo tranquilizaba del todo. Se fue sacudiendo el sentimiento de culpa a medida que ampliaba su mundo. Se prometió que devolvería su identidad a Richard Lively cuando hubiera logrado recuperar la suya de Rumpelstiltskin. Lo único que no sabía era cuánto tiempo le llevaría. Sabía que tenía que marcharse del motel, así que regresó a la zona cercana a la biblioteca pública en busca de la casa con el cartel de "se alquila habitación". Le alivió ver que seguía en la ventana de la modesta casa de madera. Tenía un jardín pequeño, sombreado gracias a un roble repleto de juguetes de plástico esparcidos. Un niño de 4 años jugaba con un bolquete y una colección de soldaditos en la hierba, mientras que una mujer mayor sentada en una silla de jardín a poca distancia leía el periódico sin dejar de echar de vez en cuando un vistazo al niño, que emitía sonidos de motor y de combate mientras jugaba. Ricky vio que el niño llevaba un audífono en una oreja. La mujer alzó los ojos y vio a Ricky. Hola, la saludó. ¿Es suya esta casa? Sí. La mujer asintió a la vez que doblaba el periódico en el regazo y dirigía la mirada hacia el niño. He visto el cartel. Sobre la habitación, explicó Ricky. Solemos alquilarla a estudiantes, contestó la mujer, que lo observaba con cautela. Soy una especie de estudiante, dijo Ricky. Es decir, espero cursar un postgrado, pero voy un poco despacio porque también tengo que trabajar para ganarme la vida. Eso complica las cosas, concluyó con una sonrisa. ¿Qué clase de postgrado? Preguntó la mujer a la vez que se levantaba. En criminología, improvisó Ricky. Permita que me presente. Me llamo Richard Lively. Mis amigos me llaman Ricky. No soy de por aquí. De hecho, he llegado hace poco, necesito un lugar donde vivir. ¿No tiene familia? La mujer seguía mirándolo con recelo. ¿Ni raíces? Ricky sacudió la cabeza.
¿Ha estado en la cárcel? Quiso saber la mujer. Ricky pensó que la verdadera respuesta a eso era que sí. Una cárcel concebida por un hombre el que no conocía pero que lo odiaba. No, contestó. Pero es una pregunta razonable. He estado en el extranjero. ¿Dónde? En México, mintió. ¿Qué hacía en México? Un primo mío se fue a Los Ángeles y se involucró en el tráfico de drogas. Luego desapareció, inventó con rapidez. Fui para intentar encontrarlo y viví 6 meses de evasivas y mentiras. Pero eso fue lo que me llevó a interesarme por la criminología. La mujer sacudió la cabeza, recelosa de ese relato descabellado. Ya, dijo. ¿Y qué le trajo a Durán? Quería alejarme para siempre de ese mundo, explicó Ricky. No me gané demasiados amigos haciendo preguntas sobre mi primo. Imaginé que tendría que ir a algún lugar lejos de ese mundo, y el mapa me sugirió Nueva Hampshire o Maine, y así fue como aterricé aquí. No sé si creerlo, respondió la mujer. Es toda una historia. ¿Cómo sé que es de fiar? ¿Tiene referencias? Cualquiera puede conseguir referencias que digan lo que sea, aseguró Ricky. Sería mucho mejor que me escuchara la voz y me mirara a la cara y sacara sus propias conclusiones después de charlar un rato conmigo. Una actitud muy de Nueva Hampshire, sonrió la mujer. Le enseñaré la habitación, pero aún no estoy segura. Está bien, concedió Ricky. La habitación era un desván acondicionado, con cuarto de baño propio y espacio suficiente para una cama, un escritorio y un sillón viejo demasiado relleno. Contra una pared había una estantería vacía y una cómoda. Una cortina rosa, de niña, enmarcaba una bonita ventana con una media luna superior que daba al jardín y a la tranquila calle lateral. Las paredes estaban decoradas con pósters de viaje que anunciaban los cayos de Florida y las montañas de Vail, en Colorado. Una submarinista en bikini y un esquiador que daba un puntapié a una capa de nieve inmaculada. Al lado de la habitación había un requisito que contenía un pequeño frigorífico y una mesa con una placa térmica. Un estante atornillado a la pared sostenía algunos elementos de vajilla blanca. Ricky pensó que aquel sitio tenía muchas características de la celda de un monje, que era como se veía en ese momento a sí mismo. No podrá cocinar en realidad, indicó la mujer. Solo tentempiés y pizzas, ese tipo de cosas. No ofrecemos servicio de cocina. Suelo comer fuera, comentó Ricky. De todos modos, tampoco soy demasiado comilón. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? La propietaria seguía observándolo. Solemos alquilarla por un año académico. Eso me iría bien, aseguró. ¿Quiere que firmemos un contrato? No. Solo exigimos un apretón de manos. Nosotros pagamos los servicios, excepto el teléfono. Tiene una línea independiente. La compañía se la activará en cuanto quiera. Nada de huéspedes. Nada de fiestas. Nada de música a todo volumen. Nada de trasnochadas, y suele alquilarla a estudiantes. La interrumpió Ricky con una sonrisa. La mujer captó la contradicción. Bueno, estudiantes serios. ¿Vive sola con su hijo? Me halaga. La propietaria meneó la cabeza con una sonrisita. Es mi nieto. Mi hija está en clase. Está divorciada y estudia contabilidad. Yo cuido del niño mientras ella trabaja o estudia, que suele ser todo el tiempo. Soy bastante reservado, dijo Ricky. Y bastante tranquilo. Tengo un par de trabajos, lo que me ocupa gran parte del día. Y en el tiempo libre, estudio. Es mayor para ser estudiante. Puede que demasiado. Nunca es demasiado tarde para aprender, ¿no cree? ¿Es usted peligroso, señor Livelli? ¿O está huyendo de algo? Ricky reflexionó antes de contestar. He dejado de huir, señora Williams, Janet. El niño se llama Evan y mi hija, Andrea. Bueno, aquí es donde me detengo, señora Williams. No estoy huyendo de la justicia, de una ex mujer de una secta cristiana de derechas, aunque usted podría dejar volar su imaginación en alguna de esas direcciones o en todas a la vez. Y, en cuanto a ser peligroso, bueno, si lo fuera, ¿por qué tendría que huir?
En eso lleva razón, dijo la señora Williams. Es mi casa, ¿sabe? Y somos dos mujeres solas con un niño. Tiene motivos para ser precavida. No la culpo por preguntar. No sé si creo mucho de lo que me ha contado, contestó ella. ¿Es tan importante creerlo, señora Williams? Sería distinto si le dijera que soy un extraterrestre que ha sido enviado aquí para investigar los estilos de vida de la población de Durham, Nueva Hampshire, antes de que invadamos la Tierra. O si le contara que soy un espía ruso o un terrorista árabe, le preguntara si no le importa que use el cuarto de baño para fabricar bombas. Podría inventarme todo tipo de historias, pero, a la larga, todas serían irrelevantes. Lo que en realidad necesita saber es que no causaré problemas, que seré reservado, que pagaré el alquiler puntualmente y, en general, que no la molestaré a usted, ni a su hija o a su nieto. ¿No es eso lo que verdaderamente importa? Me cae bien, señor Lively. La señora Williams sonrió. Todavía no sé si fiarme demasiado de usted y, desde luego, no le creo. Pero me gusta su manera de decir las cosas, lo que significa que ha superado la primera prueba. ¿Qué le parece un mes de depósito y otro de alquiler, y luego pagos mensuales, de modo que si uno u otro se siente incómodo, podemos llevar las cosas a una rápida conclusión? Hasta donde sé, las conclusiones rápidas son difíciles de lograr, sonrió Ricky mientras estrechaba la mano de la mujer. ¿Y cómo definiría incómodo? La sonrisa de ella se ensanchó, sin soltar la mano de Ricky. Yo definiría la palabra incómodo con el número de la policía, marcado en el teléfono y la consiguiente serie de preguntas desagradables de hombres serios con uniforme azul. ¿Está claro? Perfectamente, señora Williams, aseguró Ricky. Me parece que estamos de acuerdo. Eso creo, contestó la mujer. La rutina llegó a la vida de Ricky con la misma rapidez que el otoño en Nueva Hampshire. En la tienda de comestibles pronto le aumentaron el sueldo y le dieron nuevas responsabilidades, aunque el encargado le preguntó por qué no la había visto en ninguna reunión. Así que Ricky fue a varios en el sótano de una iglesia y en un par de ocasiones incluso acudió a una sala llena de alcohólicos para soltarles la típica historia de una vida arruinada por la bebida, lo que suscitó murmullos de comprensión y después varios abrazos sinceros que le resultó hipócrita aceptar. Le gustaba el trabajo en la tienda de comestibles y se llevaba bien, aunque sin explayarse, con los demás empleados, con quienes compartía de vez en cuando el almuerzo y bromeaba con una simpatía que ocultaba su aislamiento. El inventario era algo que parecía dársele bien, lo que le llevó a pensar que llenar los estantes de artículos no era del todo distinto a lo que había hecho con sus pacientes. Ellos también necesitaban que les rellenaran y repusieran los estantes. Un paso más importante se produjo a mediados de octubre, cuando vio un anuncio de un trabajo a tiempo parcial como ayudante de mantenimiento en la universidad. Dejó el empleo de cajero en el Dairy Mart y empezó a barrer y fregar en los laboratorios de ciencias 4 horas al día. Se dedicaba a esta tarea con tal determinación que impresionó a su supervisor. Pero lo más importante era que le proporcionaba un uniforme, una taquilla donde podía cambiarse de ropa y una tarjeta de identificación de la universidad que, a su vez, le daba acceso al sistema informático. Valiéndose de la biblioteca local y los teclados de los ordenadores, Ricky emprendió la tarea de crearse un mundo nuevo. Se proporcionó un nombre electrónico, Ulises. Eso dio origen a una dirección electrónica y al acceso a todo lo que Internet ofrecía. Abrió varias cuentas domiciliándolas en el apartado de correos de mailboxes, etc. Después, dio otro paso para crear una persona totalmente nueva. Alguien que no había existido nunca pero que tenía un lugar en este mundo en forma de una pequeña historia crediticia, licencias y la clase de pasado que puede documentarse con facilidad. Parte de ello era sencillo, como obtener una identificación falsa con otro nombre. Le maravillaron de nuevo los cientos de empresas que ofrecían en Internet identidades falsas a efectos de ocio solamente. Empezó a pedir identificaciones de universidades y carnés de conducir falsos. También pudo conseguir un título de la Universidad de Iowa, promoción de 1970, y un certificado de nacimiento de un hospital inexistente de Des Moines. Asimismo, se incorporó a la lista de alumnos de un desaparecido instituto católico de esa ciudad.
Se inventó un número ficticio de la seguridad social. Provisto de este material nuevo, fue a un banco distinto al que poseía la cuenta de Richard Liver y abrió otro nombre, que eligió significativamente: Frederick Lazarus. Su nombre de pila asociado al de Lázaro, el hombre que se levantó de entre los muertos. Fue con el personaje de Frederick Lazarus con el que Ricky empezó su búsqueda. La idea era muy sencilla. Richard Liver sería real y llevaría una existencia segura y sin riesgos. Estaría en casa. Frederick Lazarus sería ficticio. Y no existiría relación entre los dos personajes. Uno sería un hombre que respiraría el anonimato de la normalidad. El otro sería una vez creación y, si alguna vez llegaba alguien preguntando por Frederick Lazarus, descubriría que no poseía nada más que números falsos y una identidad imaginaria. Podría ser un hombre arriesgado. Pero sería una ficción concebida con un único objeto: descubrir al hombre que había arruinado la vida de Ricky y pagarle con la misma moneda. 24. Ricky dejó que las semanas se convirtieran en meses, dejó que el invierno de Nueva Hampshire lo envolviera y lo ocultase de todo lo que había sucedido. Dejó que su vida como Richard Liver fuera creciendo a diario, al tiempo que seguía añadiendo detalles a su personaje secundario, Frederick Lazarus. Richard Liver iba a partidos de baloncesto de la universidad cuando tenía una noche libre, hacía de vez en cuando de niñera para sus caseras, que habían depositado pronto su confianza en él, tenía un índice de asistencia ejemplar al trabajo y se había ganado el respeto de sus compañeros en la tienda de comestibles y el departamento de mantenimiento de la universidad al adoptar una personalidad simpática, bromista, casi despreocupada, que parecía no tomarse nada demasiado en serio salvo el trabajo diligente y duro. Cuando le preguntaban por su pasado, inventaba una historia, nada demasiado estrafalario que no pudiera creerse, o evitaba la pregunta con otra. Ricky, el antiguo psicoanalista, descubrió que era un experto en crear situaciones en que la gente solía pensar que había estado hablando de sí mismo cuando en realidad estaba hablando de su interlocutor. Le sorprendió lo fácil que le resultaba mentir. Al principio trabajó una temporada como voluntario en un albergue y, después, convirtió eso en otro trabajo. 2 veces a la semana atendía como voluntario la línea local del teléfono de la Esperanza, en el turno de 10 de la noche a 2 de la madrugada, con mucho el más interesante. Se pasó más de una noche hablando en voz baja con estudiantes amenazados por varios grados de estrés y curiosamente, esa conexión con individuos anónimos pero atribulados le daba energía. Pensaba que era una buena forma de mantener afinadas sus aptitudes de analista. Cuando colgaba el teléfono tras haber convencido a algún chico de que no se precipitara, sino que fuera a la clínica de la universidad a buscar ayuda, pensaba que en cierto sentido estaba haciendo penitencia por su falta de atención 20 años antes, cuando Claire Tyson había ido a su consulta en aquella clínica con problemas que él no había sabido escuchar y en un peligro que no había sabido ver. Frederick Lazarus era alguien distinto. Rick elaboró este personaje con una frialdad sorprendente. Frederick Lazarus era socio de un gimnasio, donde corría solas kilómetros en una cinta de andar, levantaba pesos, se ponía en forma y ganaba fuerza a diario, con lo que el antiguo cuerpo delgado pero en esencia blando del analista de Nueva York cambió. Se le redujo la cintura y se le ensancharon los hombros. Hacía ejercicio solo y en silencio, salvo algún que otro gruñido mientras los pies golpeteaban la cinta mecánica. Empezó a peinarse el cabello rubio hacia atrás, apartado de la frente, alisado con pulcritud. Se dejó barba. Sentía un placer glacial en el esfuerzo que se sometía, en especial cuando dejó de jadear al acelerar el ritmo. El gimnasio ofrecía clases de autodefensa, básicamente para mujeres, pero se reorganizó los horarios para poder asistir y aprender las nociones elementales de los golpes con los codos y de los puñetazos rápidos y efectivos a la garganta, la cara o la entrepierna. Al principio las mujeres de la clase parecían algo incómodas con su presencia, pero ofrecerse como blanco para sus prácticas le valió una especie de aceptación. Por lo menos estaban dispuestas a rearle sin piedad. Ello consideraba una forma de endurecerse aún más.
La tarde de un sábado de finales de enero, caminó por la nieve y el hielo resbaladizo de las calles hasta la tienda de artículos deportivos R&R, situada fuera del área de la universidad en un centro comercial que incluía tiendas de neumáticos de saldo y una estación de servicio con engrasado rápido. R&R, no había ninguna indicación clara de lo que significaban las letras, era un discreto local cuadrado, lleno de dianas de plástico en forma de ciervo, prendas de caza anaranjadas, cañas y aparejos de pesca, arcos y flechas. En una pared había una amplia gama de rifles de caza, escopetas y armas de asalto modificadas que carecían incluso de la modesta belleza de las culatas de madera y los cañones bruñidos de sus hermanos más aceptables. Los AR-15 y los AK-47 tenían un aspecto frío y militar, un objetivo claro. En la vitrina del mostrador había hileras y más hileras de pistolas diversas. Azul acero. Cromo pulido. Metal negro. Pasó un rato agradable comentando las virtudes de varias armas con un dependiente, un hombre barbudo y calvo de mediana edad que llevaba una camisa de caza y una pistola corta del calibre 38 remetida en su amplia cintura. Ambos debatieron sobre las ventajas de los revólveres frente a las pistolas automáticas, del tamaño contra la potencia, de la precisión en comparación con la velocidad de disparo. La tienda tenía un local de tiro en el sótano con dos carriles estrechos, uno junto a otro, separados por una pequeña mampara, un poco como una pista de bolos abandonada y oscura. Un sistema eléctrico de poleas bajaba dianas en forma de silueta contra una pared situada a unos 15 metros y reforzada con sacos de serrín. El dependiente enseñó con entusiasmo a Ricky, que no había disparado un arma en su vida, cómo apuntar y qué postura adoptar, sujetando el arma con las dos manos de modo que el mundo se estrechara y solo importasen la visión, la presión del dedo en el gatillo y el blanco que se tenía en la mira. Ricky disparó decenas de veces con una pequeña automática de 22 y una Magnum 357, la 9 milímetros que prefieren las fuerzas del orden y la del calibre 45 que se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial y cuyo retroceso le sacudía hasta el hombro y el pecho al dispararla. Se decidió por algo intermedio, una Ruger semiautomática 380 con un cargador de 15 balas. Era un arma situada en la gama entre el gran disparo que prefería la policía y las mortíferas armas pequeñas que gustaban a las mujeres y los asesinos profesionales. Rick eligió la misma arma que había visto en el maletín de Merlin en aquel tren, algo que le parecía ocurrido en un mundo totalmente distinto. Pensó que era una buena idea estar igualados, aunque solo fuera en cuanto al arma. Rellenó la solicitud de licencia de armas con el nombre de Frederick Lazarus y usó el número de la seguridad social falso que había conseguido para esta finalidad concreta. Tarda un par de días, comentó el dependiente. Aunque aquí es más fácil que en Massachusetts. ¿Cómo la va a pagar? En efectivo. Un método anticuado, sonrió el hombre. ¿No va a ser con tarjeta? Las tarjetas solo te complican la vida. Una mujer 380 la simplifica. ¿De eso se trata, no? Repuso Ricky. El dependiente asintió mientras terminaba el papeleo. ¿Está pensando en simplificar a alguien en particular, señor Lazarus? «Qué pregunta tan extraña», contestó Ricky. «¿Tengo el aspecto de ser un hombre con un enemigo por jefe? ¿Con un vecino que te suelta el chucho cada vez que pasas por su casa? ¿O casado con una mujer que te haya fastidiado demasiado a menudo?» «No», dijo el dependiente con una sonrisa. «No lo tiene. Pero es que tampoco tenemos muchos clientes nuevos. La mayoría son bastante habituales, de modo que al menos les conocemos la cara, si no el nombre». Bajó los ojos hacia el formulario. «¿Se la van a conceder, señor Lazarus?» «Claro. ¿Por qué no?» «Bueno, eso es más o menos lo que estoy preguntando. Detesto todo este follón legal». «Las normas son las normas», dijo Ricky. El hombre asintió. «Ya lo puede decir, ya». «¿Y para practicar?» quiso saber Ricky. «Porque ya me dirá de qué sirve una buena arma como esta si no la maneja un experto». «Tiene toda la razón, señor Lazarus», asintió el dependiente. «Mucha gente cree que cuando ha comprado la pistola ya no necesita nada más para protegerse. Pero es solo el principio, coño.
Hay que saber manejar el arma, sobre todo cuando las cosas se ponen, digamos, tensas, como cuando tienes un atracador en la cocina y tú estás en pijama en el dormitorio. Exacto, asintió Ricky. No se puede estar tan asustado que uno termine cargándose a la mujer o el perro o al gato de la familia. El dependiente terminó la frase por él y rió. Aunque puede que eso no fuera lo peor. Si usted estuviera casado con mi parienta, después invitaría al atracador a tomar una cerveza. Y más si tuviera también ese maldito gato suyo que me hace estornudar a todas horas. Así pues, el local de tiro. Puede usarlo siempre que quiera. Las dianas cuestan solo 50 centavos. El único requisito es que compre aquí la munición. Y que no entre por la puerta con un arma cargada. Tiene que llevarla enfundada y con el cargador vacío. Llenado aquí, donde alguien pueda ver qué hace. Luego podrá disparar todo lo que quiera. Al llegar la primavera organizamos un curso de combate en el bosque. A lo mejor le interesa probarlo. Por supuesto, dijo Ricky. ¿Quiere que le llame cuando llegue la licencia, señor Lazarus? 48 horas. Ya me pasaré por aquí. O telefonaré. Como quiera. El hombre lo observó con atención. A veces las licencias de armas son rechazadas debido a algún problema técnico. Igual hay algún que otro problema con los números que me dio, ¿sabe? Aparece algo en algún ordenador, ya me entiende. Todo el mundo puede equivocarse, ¿verdad? Dijo Ricky. Parece buena gente, señor Lazarus. Me daría rabia que le negaran la licencia por alguna metedura de pata burocrática. El dependiente habló despacio, casi con cautela. Ricky oyó su tono. Todo depende del funcionario que repasa la solicitud. Algunos se limitan a teclear los números sin apenas prestar atención. Otros se toman su trabajo muy en serio. Al parecer hay que asegurarse de que la solicitud llegue a la persona adecuada. No tendríamos que saber quién hace las comprobaciones, asintió el dependiente, pero tengo amigos que trabajan ahí. Ricky sacó la cartera y puso $100 en el mostrador. No es necesario, comentó el hombre sonriendo de nuevo, pero cogió el dinero. Me aseguraré de que llegue al funcionario adecuado, uno que procesa las cosas con mucha rapidez y eficiencia. Es usted muy amable, aseguró Ricky. Muy amable. Le deberé una. No es nada. Queremos que nuestros clientes queden satisfechos. Se guardó el billete en el bolsillo. Oiga, ¿le interesaría un rifle? Tenemos en oferta uno muy bueno del calibre 30 con mira telescópica para cazar ciervos. Y también escopetas, tal vez, asintió Ricky. Tengo que ver antes qué necesito. Cuando sepa que no hay problemas con la licencia, estudiaré mis necesidades. Tienen una pinta impresionante. Señaló la colección de armas de asalto. Una ametralladora Uzi, un Engram del 45 NAC 47 que puede ir muy bien para acabar con cualquier disputa a la que se esté enfrentando, informó el hombre. Suelen desalentar la disconformidad y favorecer la aceptación. Lo recordaré, contestó Ricky. Ricky tenía cada vez más destreza con el ordenador. Con su nombre informático hizo un par de búsquedas electrónicas sobre su árbol genealógico y, con rapidez desalentadora, descubrió lo fácil que le había sido a Rumpelstiltskin obtener la lista de familiares que había constituido la base de su amenaza inicial. Los aproximadamente 50 miembros de la familia del Dr. Frederick Stark surgieron a través de Internet en solo un par de horas de búsqueda. Una vez obtenidos los nombres, no se tardaba demasiado en conseguir direcciones. Las direcciones se convertían en profesiones. No costaba imaginar cómo Rumpelstiltskin, que tenía todo el tiempo y la energía necesarios, había logrado información sobre esas personas y encontrado varios miembros vulnerables del extenso grupo. Ricky estaba sentado frente al ordenador, algo perplejo. Cuando su nombre apareció y el segundo programa de árboles genealógicos le mostró como recientemente fallecido, se puso tenso en la silla, sorprendido, aunque no debería haberlo estado. Fue como el susto que se tiene cuando por la noche un animal cruza la carretera frente a un coche y desaparece entre los matorrales. Un instante de miedo que remite al instante
Había trabajado décadas en un mundo de privacidad donde los secretos permanecían ocultos bajo nieblas emocionales y capas de dudas encerrados en la memoria, oscurecidos por años de negaciones y depresiones. Si el análisis, en el mejor de los casos, consiste en ir desprendiéndose de frustraciones para dejar verdades al descubierto, el ordenador le pareció el equivalente clínico del bisturí. Los detalles y los datos simplemente se iluminaban en la pantalla, arrancados al instante con unas meras pulsaciones en el teclado. Lo detestaba y le apasionaba a la vez. También se dio cuenta de lo desfasada que parecía su profesión, y también comprendió las pocas posibilidades que había tenido de ganar el juego de Rumpelstiltskin. Cuando recordaba los 15 días entre la carta y su pseudo-muerte, veía lo fácil que le había sido a su perseguidor anticiparse a cada paso que él daba. La previsibilidad de su reacción ante cada situación era de lo más evidente. Reflexionó sobre otro aspecto del juego. Cada momento había sido pensado por anticipado, cada momento lo había lanzado en direcciones que estaban claramente previstas. Rumpelstiltskin lo había sabido tan bien como él mismo ahora. Virgil y Merlin habían sido el señuelo usado para distraerlo y evitar que pusiera las cosas en perspectiva. Le habían impuesto un ritmo vertiginoso, llenado sus últimos días de exigencias y convertido en real y palpable cada amenaza. Cada escena de la obra figuraba en el guión. Desde la muerte de Zimmerman en el metro hasta la visita al doctor Lewis en Rhinebeck, pasando por el empleado del hospital donde tiempo atrás había atendido a Claire Tyson. ¿Qué hace un psicoanalista?, se preguntó. Establece normas muy sencillas pero inviolables una vez al día, 5 días a la semana. Sus pacientes se presentaban a su puerta y tocaban el timbre de una forma muy concreta. A partir de eso, el caos de su vida cobraba forma. Y con ello, la capacidad de hacerse con el control. Para Ricky, la lección era simple. No podía seguir siendo previsible. Aunque eso no era del todo cierto, pensó. Richard Lively podía ser tan normal como fuera necesario, tan normal como él quisiera. Un hombre corriente. Pero Frederick Lazarus sería alguien diferente. Un hombre sin pasado puede forjar cualquier futuro, pensó. Frederick Lazarus obtuvo un carné en la biblioteca y se sumergió en la cultura de la venganza. Cada página que leía resumaba violencia. Leyó historias, obras de teatro, poemas y ensayos sobre el género del crimen verídico. Devoró novelas, desde narraciones de suspense escritas el año anterior hasta obras terroríficas del siglo XIX. Profundizó en el teatro y casi se aprendió de memoria Otelo, y después todavía más la Orestiada. Recuperó fragmentos de su memoria y releyó partes que recordaba de sus días de universitario. Absorbió la escena en que Ulises cierra las puertas de golpe a los pretendientes y asesina a todos los hombres que le suponían muerto. Ricky no sabía demasiado sobre el crimen y los criminales, pero pronto se convirtió en un experto, por lo menos en la medida en que la palabra impresa es capaz de educar. Aprendió de Thomas Harris y Robert Parker, así como de Norman Mailer y Truman Capote. Mezcló Edgar Allan Poe y Sir Arthur Conan Doyle con los manuales de formación del FBI disponibles en las librerías a través de Internet. Leyó La máscara de la cordura de Hervé Leclerc y terminó conociendo mucho mejor la naturaleza de los psicópatas. Leyó libros como ¿Por qué asesinan? Y Enciclopedia de los asesinos en serie. Leyó sobre asesinatos en masa y con bombas, crímenes pasionales y asesinos considerados perfectos. Nombres y crímenes llenaban su imaginación, desde Jack el Destripador hasta Billy el Niño, John Wayne Gacy y el asesino del Zodíaco del pasado al presente. Leyó sobre crímenes de guerra y francotiradores, sobre sicarios y rituales satánicos, sobre mafiosos y sobre adolescentes desconcertados que iban a clase con fusiles de asalto para vengarse de compañeros que se habían burlado de ellos demasiado a menudo. Le sorprendió descubrir que era capaz de compartimentar todo lo que leía. Cuando cerraba otro libro que detallaba algunos de los actos más truculentos que un hombre podía hacer a otro, dejaba a un lado a Frederick Lazarus y volvía a Richard Lively. El primero estudiaba cómo ejecutar con un garrote a una víctima desprevenida y por qué un cuchillo no servía como arma asesina, mientras que el segundo leía cuentos al nieto de 4 años de su casera y se aprendía de memoria en la granja de mi abuelo, que el niño no se cansaba de escuchar a cualquier hora del día o la noche.
Y mientras el primero estudiaba el impacto de las pruebas de ADN en la investigación de un crimen, el segundo se pasaba una larga noche hablando con un estudiante con sobredosis hasta que el peligroso colocón remitía. Jekyll, pensó. De modo perverso, descubrió que le gustaba la compañía de ambos hombres. Quizás, y eso era bastante curioso, más que el hombre que era cuando Rumpelstiltskin apareció en su vida. Bien entrada una noche de principios de primavera, 9 meses después de su muerte, Ricky se pasó 3 horas al teléfono con una mujer joven angustiada y muy deprimida que llamó, desesperada, al teléfono de la esperanza con un frasco de somníferos delante de ella, en la mesilla. Ricky habló con ella sobre aquello en que se había convertido su vida y en lo que podría convertirse. Le trazó con la voz una imagen verbal de un futuro libre de las penas y dudas que la habían llevado a su actual situación. Tejió esperanza en cada hilo de lo que dijo, y al final la muchacha se olvidó de la sobredosis que amenazaba con tomar y dijo que pediría ahora al médico de una clínica. Cuando él se marchó a casa, más vigorizado que exhausto, decidió que había llegado la hora de hacer su primera investigación. Ese mismo día, cuando terminó su turno en el departamento de mantenimiento, usó su pase electrónico para acceder a la sala de informática de la Facultad de Ciencias. Era una habitación cuadrada, dividida en cubículos individuales, cada uno de los cuales tenía un ordenador conectado al sistema central de la universidad. Encendió uno, introdujo su contraseña y se metió en el sistema. En una carpeta a su izquierda, tenía la pequeña cantidad de información que había obtenido en su anterior vida sobre la mujer a la que no había sabido ayudar. Dudó un momento antes de continuar. Sabía que podría encontrar la libertad y una vida tranquila y sencilla si seguía el resto de sus días como Richard Lively. Tenía que admitir que la vida de empleado de mantenimiento no era tan mala. Se preguntó si no saber sería mejor que saber, porque era consciente de que, en cuanto empezara el proceso de averiguar las identidades de Rumpelstiltskin y sus acólitos Merlin y Virgil, ya no podría detenerse. Se dijo que pasarían dos cosas. Todos los años vividos como Dr. Stark dedicado a la idea de que desenterrar la verdad de lo más profundo de cada ser era una tarea valiosa, se apoderarían de él, y Frederick Lazarus exigiría venganza. Ricky libró una batalla interior durante un rato, tal vez solo unos segundos o tal vez horas ante la pantalla, con los dedos inmóviles sobre el teclado. Decidió que no se comportaría como un cobarde. Pero dudó si la cobardía sería esconderse o actuar. Una sensación fría lo recorrió al tener que elegir. ¿Quién eras, Claire Tyson? ¿Y dónde están ahora tus hijos? Pensó que había muchas clases de libertad. Rumpelstiltskin la había matado para lograr una clase de libertad. Ahora él iba a encontrar la suya.